Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes, Visión Económica, a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y estaré trabajando con todos ustedes en una agenda muy interesante, a mi juicio, y lamentando que mi compañero Alejandro Noel no estará esta tarde con nosotros por un asunto de salud, y oro para que su salud se restablezca y pueda estar integrado a su trabajo el lunes y con nosotros el próximo viernes aquí en su programa Visión Económica. Tengo una agenda bien interesante para presentarle a todos ustedes. Por fin tenemos una norma mediante decreto para que la reducción de las prácticas de negocio ilícito en la República Dominicana. Mediante decreto del presidente ordenó que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME establezca las sanciones y los castigos a los que trafiquen, a los que comercialicen productos ilícitos y competencia desleal en la República Dominicana. Ya le traigo los titulares. Por otra parte, economistas piden frenar la deuda externa dominicana, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también tienen sus precisiones sobre este debate que hay en la República Dominicana del nivel de endeudamiento público que experimenta el gobierno y las instituciones de la República Dominicana. El comentario económico de hoy, yo como siempre soñando, no dejaré de soñar, es pensar en un consenso para reducir el disenso respecto a la propuesta de un proyecto de nación para todos y todas los y las dominicanas. Abren línea de crédito de 760 millones de dólares para la República Dominicana de los fondos europeos. Tanto el sector público como el sector privado podrá tener acceso a esta cartera de financiamiento blando de los fondos europeos de desarrollo. Pienso que esa es una buena noticia para la República Dominicana, con posibilidad de extenderlo 250 millones de dólares más para llevarlo hasta 1.000 millones de dólares. Bien manejado, son muy significativos 1.000 millones de dólares en la economía y sociedad dominicana. Por otra parte, Banco Central va a ajustar, oigan bien esta noticia, va a ajustar capital y manejo de divisas a los bancos privados. Y esto es una buena situación y una buena noticia, porque en los últimos tiempos ha habido asomo de que posiblemente el negociado de libre cambio de las divisas, una variable estratégica para la economía dominicana, pues pueda ser regulada a partir de un manual de procedimiento del negocio electrónico de divisas que está estableciendo el Banco Central. Siempre he sido partidario como economista de que hay que vigilar, monitorear el sistema cambiario, porque es una variable muy estratégica y en el interés particular de las instituciones bancarias y financieras, primando el interés particular, puede afectar el interés colectivo con cualquier nivel de desajuste de la tasa de cambio en la República Dominicana. Banco Central informa que la presión de los precios a partir de la inflación se ha reducido en 0,03% respecto a la situación que teníamos en el 2018. Voy a hablarle de eso porque la gente no percibe mucho a la hora de ir a comprar, y el Banco Central tiene unos estudios que le dicen que el nivel de la tasa inflacionaria se ha ido reduciendo, no tan significativamente, pero no ha habido incremento en los precios y ha bajado un poco el índice de precio al consumidor, estableciendo 3 productos agrícolas que han bajado de precio y los precios de los hidrocarburos que han estado en altibajo por varias semanas, aumentando los precios, y otras semanas que se han ido reduciendo. Entonces, todo eso tiene un impacto en la reducción de la tasa inflacionaria, que no es más que el incremento sostenido en la media de los precios de los bienes y servicios de la economía. Tengo otro tema para tratar con ustedes, pero ese es el primero que le quiero, de la agenda que le quiero dejar planteada para iniciar las informaciones. Había una ley en la República Dominicana que regula
las actividades de ilícito comercio, como es el tráfico de productos ilegales, productos falsificados y la competencia desleal. Los procesos judiciales que implica esto a partir de la ley que hace esta normativa se llevan años en lo que se resuelven los problemas. Entonces, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, ha lanzado un decreto dándole la potestad jurídico-político al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que dirige el arquitecto Nelson Toca Simó, para que sea este ministerio el que establezca las sanciones, las penalizaciones a aquellos sectores y personas que se dedican al negocio ilícito y a traficar con productos falsificados, como el caso del ron, el cigarrillo, los cigarros y otros productos que andan incluso los fármacos que andan en los mercados dominicanos circulando sin tener la debida regulación, son marcas reconocidas que las falsifican. Entonces van a los tribunales, duran 3 años, 4 años, y en lo que se establece el tipo de sanción mediante la ley, los mismos desaparecen y aparecen rearticulados por otros campos. Entonces ese es un problema que yo pienso que es una buena decisión. Hay que ir simplificando, y a raíz de la propuesta de competitividad de Dominicana Simple, yo pienso que este tipo de decreto puede ser muy significativo para, de manera administrativa, resolver los baches que se le generan a la economía y sociedad dominicana en el marco jurídico de regulación de las actividades de ilícito comercio en la República Dominicana. Por otra parte, los economistas piden, un grupo de economistas, no son todos los economistas, pero hay un grupo que pide frenar el endeudamiento externo de la República Dominicana. Unos tienen una posición un poco más radical, otros tienen una posición más... Yo, como economista, siempre he fijado posición. La deuda externa dejó de ser un problema para la República Dominicana hace un tiempo, pero en los últimos tiempos que llegamos al nivel del 50% del Producto Interno Bruto de la nación, comprometido con el total de la deuda externa del país, ya estamos en un nivel de que ciertamente una economía que se llegue a ese nivel de endeudamiento, entonces va a registrar problemas con los pagos. Si se va a mantener al día en los pagos, entonces su capacidad de inversión va a ser menor, y entonces la posibilidad y capacidad de que las políticas públicas puedan mejorar las condiciones de la vida de la gente a partir de la inversión social, entonces eso se puede reducir. Es decir, que ciertamente la discusión que hay en estos momentos en la República Dominicana, y ya el Fondo Monetario Internacional está estableciendo la necesidad de un programa de reforma para que el gobierno busque fondos no a través del endeudamiento, sino que pueda reducir gastos por un lado, y por otro lado incrementar los ingresos con nuevas figuras tributarias para disponer de recursos que no provengan de las fuentes de financiamiento internacional, de manera que pueda reajustarse un poco el volumen de la deuda y los compromisos que la deuda. Ya la semana pasada nosotros le decíamos a ustedes que el país había pagado en 7 años unos 14.300 millones de dólares, porque la situación de que el país está teniendo una buena demanda de los papeles que colocamos en los mercados financieros internacionales es el resultado de que hemos estado pagando. Desde que la República Dominicana le saldó los 900 y tantos millones de dólares que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, y que adquirimos la soberanía para tomar decisiones en términos del manejo de las finanzas y de las figuras que se utilizan para la obtención de recursos financieros a nivel internacional, la República Dominicana se reposicionó en otra dimensión. Primero, mostró solvencia. Segundo, tenía y tiene una reserva de divisa significativa por encima de los 6.000 millones de dólares. Entonces, un país que tiene ese nivel de reserva monetaria, los acreedores internacionales ven que si está pagando y tiene estas reservas, las posibilidades de cumplimiento son buenas. Por supuesto que como estos financiamientos y la colocación de estos bonos y papeles en los mercados financieros internacionales es a futuro, en el futuro, decía John Maynard Keynes, todos estaremos muertos. Por tanto, respecto a la capacidad de pago del país, en el futuro
Esa es una variable que no está controlada actualmente ni por las autoridades ni por lo que hacemos opinión pública respecto al comportamiento de las variables económicas en la República Dominicana. Por ejemplo, la colocación de 13.822 millones en bonos en los últimos tiempos es la expresión de lo que le acabo de hacer el planteamiento. Hemos pagado 14.000 y tantos millones, pero a la vez hemos colocado 13.822 millones de dólares, que es bastante dinero. A lo que dicen que el crecimiento está basado en deuda, sí y no. Yo creo que ciertamente los gobiernos tienen que buscar con qué van a financiar sus recursos. Y sobre todo que, como le voy a plantear ahorita, de un déficit de 7,5% del déficit fiscal y cuasi fiscal de la República Dominicana, bajarlo a 1,4 ya es una muestra bastante significativa de que ciertamente no en el plazo que se preveía que se iban a eliminar los déficits acumulados, pero llevamos una tendencia de que probablemente en 2 o 3 años la República Dominicana pueda resolver el problema del déficit. No estoy optimista respecto a que hay condiciones políticas para que se haga una reforma fiscal y tributaria en la República Dominicana en el marco de la coyuntura política que estamos viviendo, pero pienso que una vez transcurran las elecciones del 2020, que ya están todo el mundo metido en esto, no tengo ninguna duda de que al 2021, comenzando el año 2021, la República Dominicana no le queda de otra que abordar una reforma fiscal tributaria. Como habrá una coyuntura política distinta a la que tenemos actualmente, probablemente se estén dando las condiciones para que haya un consenso respecto a cuál va a ser el tipo de reforma fiscal tributaria que se va a introducir en la República Dominicana. Desde hoy me apunto entre los sectores y las opiniones que establecen que la reserva fiscal tributaria debe ser integral para que podamos hacerla 2021-2025. Que si hay una buena visión y una buena propuesta, 5 años de ejecución de una reforma fiscal tributaria, no tendríamos años tras años que estar buscando nuevas figuras y pudiéramos reducir el volumen del endeudamiento de la República Dominicana de manera significativa. Me estoy anticipando porque yo estoy seguro que los ánimos como están hoy no serán los mismos como estaremos en enero, febrero del año 2021, después que pasen las elecciones, que seguramente el nuevo gobierno, que tengamos autoridades reelectas o electas, como sea que se dé el proceso, va a haber otro contexto sociopolítico, económico y cultural en la República Dominicana a partir de febrero-marzo 2021. Primera parte de la entrega que le traigo a todos ustedes en este día. Ya regreso con ustedes. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. El mejor momento para entender la importancia de preservar el agua fue hace muchos años. Y no nos dimos cuenta. Nos repetían una y mil veces: no la desperdicies. Vivimos la peor sequía de los últimos años. Los ríos están secando,
y las presas siguen bajando. Tenemos que dar un uso adecuado al agua que nos queda hasta que llueva y después que llueva. No dejar la llave abierta, arreglar el grifo, no improvisar lavaderos. Bueno, es tu conciencia. El agua que tú desperdicias, otros la necesitan. El agua es la vida. El compromiso de economizarla es de todos. Es tiempo del comentario económico de un servidor, cortesía del Centro de Estrategia, Innovación y Competitividad Empresarial Se Compite y la Fundación Laboral Dominicana, de la que soy voluntario. He hecho una reflexión respecto al comportamiento de los grupos sociales, políticos, económicos y religiosos en la República Dominicana en la presente coyuntura. Y he llegado a la conclusión de que la República Dominicana debe pensar en un consenso en el marco de la diversidad por un plan de nación y la reducción del disenso que provoca los enfrentamientos en la sociedad dominicana. Cualquiera me diría, no sueñe que en el marco de una coyuntura preelectoral y casi electoral se van a producir consensos en un país con la característica y la cultura de la República Dominicana. Pero yo pienso que los intelectuales, de los que yo me considero humildemente parte, tenemos que hacer una reflexión más allá de la cotidianidad, y para eso es que están los intelectuales en una sociedad, para pensar de manera racional. Yo no voy a decir objetiva, porque la objetividad es un concepto filosófico muy discutible, pero de una manera racional y de una manera que pueda tener pertinencia, podemos reflexionar, pensar y hacerle propuestas a los sectores hacedores de políticas públicas y privadas, sobre todo en aquellos aspectos que puedan ser de beneficio para la colectividad nacional. Tengo referencia de países que en momentos específicos, en el marco de situaciones difíciles que no son la propia de la República Dominicana en este momento, han logrado establecer consenso en lo cóncavo y conversos, es decir, entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Entonces, es el caso de Chile, por ejemplo, que tiene una experiencia extraordinaria que se puede tomar como referencia y traerlo a la sociedad dominicana, aplatanarla, es decir, en el marco de lo posible, ver este modelo de lo que aconteció en Chile post-dictadura, que llegaron a acuerdos sobre puntos de común interés para la nación, y los diferentes sectores políticos, y los grupos económicos, y los grupos eclesiásticos, y los grupos protestantes, llegaron a acuerdo de que estos son los elementos del consenso, pongámoslo en una agenda y apuntemos para allá todo. En la República Dominicana yo creo que estamos aún en una carrera acelerada en el ámbito de rentismo de los negocios, por un lado, y en la actividad política desenfrenada, porque todo el mundo quiere llegar al poder, y los que están en el poder, y es una lógica de la dinámica política, quieren mantenerse en el poder, y los que no están en el poder andan buscando llegar al poder. Pero para llegar al poder, para quedarse en el poder, tiene que haber norma mínima de que estamos haciendo lo que se debe hacer por un lado, y por otro lado, de que yo apoyo las cosas buenas mientras yo llego. De suerte que si yo soy un opositor y se van a establecer medidas correctas para fortalecer el sistema educativo dominicano, el sistema de salud en la República Dominicana, el sistema de reducción de la pobreza, el enfrentamiento de la delincuencia, cómo encarar los retos del cambio climático y los relativos al medio ambiente, y cómo organizar los flujos migratorios hacia la República Dominicana. Entonces esos son unos puntos de interés que cualquier gobierno tiene que enfrentarlo y encararlo. Entonces, ¿por qué no hacer una agenda? Yo no voy a decir que los líderes políticos, que las espigas que más han despegado sean los que estén en la mesa, pero pudiéramos todas las fuerzas designar gente equilibrado, gente con formación, gente con sosiego, para que los represente en una mesa del consenso nacional por una nación en perspectiva de desarrollo. Es decir, que en vez de que estemos creciendo de una manera tan cuantificativamente significativa, que empecemos a crecer de una manera
cualitativamente sostenible, mejorando las condiciones de vida de la gente, manteniendo el nivel de progreso que ha alcanzado la nación dominicana, pero haciendo ese progreso más compatible con las necesidades de las mayorías. A partir de ahí, entonces, yo voy a empezar a promover desde los espacios donde participo la necesidad que cada quien siga haciendo política por mantenerse en el poder o para llegar al poder, derecho que tiene todo el mundo a esto, que estamos en un sistema de democracia restringida, pero un sistema democrático que no hay duda de que es democrático. No voy a decir que es democrático representativo, participativo, pero es democrático participativo, y ha sido un avance para la sociedad dominicana tener el sistema que tenemos en esta coyuntura. Yo hablo entonces de hacer una agenda, de convocar sectores, y aquel sector que no quiera sentarse en la mesa, que no quiera hacer los aportes para un proyecto de nación de cara al 2040 o 2050, entonces esos sectores, la sociedad le pasará factura en el momento que haya que pasarle factura. Y yo no hablo de rencores y no hablo de cobrarle nada a nadie, sino que políticamente los errores que se cometen tienen consecuencias. Es decir, algún tipo de consecuencia tiene que un sector político determinado no quiera sentarse a discutir los puntos que son de alto interés nacional. Y le explico un poquito nada más para terminar el comentario. El problema migratorio y sobre todo de la mano de obra haitiana que viene a la República Dominicana, e incluso sectores que no son mano de obra, sino que por la calamidad que está pasando ese pueblo ven una alternativa de sobrevivencia en este territorio. Ese es un problema que nos atañe a todos y que es un problema histórico, estructural de la República Dominicana. Entonces tenemos que poner ese punto y ver la posición que tiene todo el mundo, porque la oposición dice que va a resolver ese problema cuando llegue al gobierno, pero ¿por qué no empezar a resolverlo ahora? Y cuando lleguen al gobierno ya tienen, si llegan, por supuesto, ya tienen un trecho recorrido y ya tienen una herramienta jurídico, político y social y hasta cultural de por dónde organizar el problema migratorio de la República Dominicana. El asunto de la delincuencia, que tanto nos afecta y que ha sido un tema de debate encendido en la última semana, ¿por qué no ponernos de acuerdo en cuál va a ser el modelo de sistema de seguridad que vamos a establecer para la República Dominicana y quiénes vamos a participar en una mesa para que entre todos diseñemos una estrategia, que nos asesoremos de los organismos internacionales y países que han avanzado en el control de la delincuencia a partir de resolver los problemas sociales por un lado y por otro lado usando el mundo de la tecnología que está disponible en estos momentos para tener controlados los territorios, los espacios físicos, geográficos de los pueblos, y entonces a partir de ahí controlar este flagelo. Dejo la propuesta y no la dejo en el aire, la estoy haciendo en el aire, pero la voy a empezar a estimular en los diferentes sectores donde tengo participación humilde, pero voy a propugnar por un consenso, por una nación sostenible. Y en el mes de septiembre voy a organizar junto con otras instituciones un gran evento de desarrollo local hacia el desarrollo sostenible, donde pienso introducir este elemento de quienes están de acuerdo con un consenso en la República Dominicana para diseñar un proyecto de nación que sea compatible con los intereses de todos y no con los intereses de un grupo en particular. Estoy de regreso aquí. Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leo Valverde, estaré comentándole los temas que he agendado y que he reflexionado para compartirlo con todos ustedes. Cada viernes estamos nosotros aquí discutiendo este estilo de hacer comunicación en Boreal Televisión. El tema que sigue en mi agenda es que la banca tendrá que ajustar su capital y manejo de divisas con el reglamento cambiario. El Banco Central ya tiene a mano un reglamento que está en consulta pública y todos debemos interesarnos por esto, porque lo que pasa con el dólar y su cotización versus el signo monetario de la República Dominicana, el peso tiene un peso específico, valga la redundancia, en cómo va a ser el comportamiento de la economía dominicana. La banca tendrá que pasar por un proceso de capitalización y ese me interesa muchísimo. El concepto que acaba de manejar el Banco Central en la consulta pública que está lanzando para el reglamento cambiario. Cuando hablamos de que la capitalización y ajustarse fuertemente a un manejo diario de divisas es un elemento interesante, porque el que tiene dinero, muchos pesos, puede salir a recoger dólares, sea porque tenga una demanda real de divisas de manos de los importadores,
o puede hacer que los que tienen compromisos en dólar internacionalmente anden buscando divisas, y todo eso se hace a través del sistema cambiario, donde el sector privado de la banca y los agentes cambiarios dominan el mercado. El Banco Central sencillamente es como yo digo yo, un visualizador de lo que está aconteciendo en el sistema cambiario nacional a partir de la estructura de los bancos y agentes cambiarios nacionales. Entonces, cuando hablamos de que el Banco Central tiene este reglamento es una herramienta de política pública en el manejo de los agregados monetarios respecto a la divisa internacional dólar, que todavía siguen siendo el medio de pago por excelencia de las transacciones internacionales que realizan los países. Y posiblemente le estén diciendo a los bancos que han sido ajustados a partir de que el volumen de los activos fijos que estas entidades tienen que tener con la regulación nueva del Código Monetario y Financiero que se aprobó en la República Dominicana, de que le estén diciendo a los bancos, vamos a tener que fiscalizar. Yo particularmente como economista estoy preocupado con el nivel de la tasa de interés de los bancos en la República Dominicana, las figuras que manejan en los servicios, sobre todo en las operaciones activas, que es en el manejo de los tarjetavientes y los niveles de intereses que le cobran a los tarjetavientes, la rentabilidad del sector bancario, que no es consono con el nivel de rentabilidad del sector industrial, del sector comercial, que no es financiero, de los sectores agropecuarios y de otros sectores. Estamos viendo el volumen de crecimiento del dinero manejado por las entidades bancarias de una manera bien significativa. No le tiembla el pulso a los bancos cuando presentan los estados financieros para decir en qué volumen se incrementaron sus activos, en qué volumen se incrementó su cartera de préstamo, lo que quiere decir que mientras una gran parte del país está manejándose con muchas dificultades, los bancos le está yendo muy bien en la República Dominicana. Pues el Banco Central, con este reglamento cambiario, le está diciendo, los bancos van a tener que ajustarse de una manera, capitalizarse primero. Yo no sé qué quiere decir con capitalizarse, porque cuando yo veo el volumen de activos que presentan los bancos, el volumen de cómo se incrementa la cartera de crédito y la rentabilidad de los bancos, yo percibo que están muy bien los bancos. Hay una ley ahí que dice que la gente no puede hablar mal del sistema bancario, y que no puede, qué sé yo, como ser alarmista respecto de esto. Yo no tengo miedo a eso, porque no estoy haciendo ninguna alarma. Quien está avisando al sistema bancario, y lo está haciendo a través de reglamentos cambiarios que tienen consulta pública, es el Banco Central de la República Dominicana. Les dejo la nota ahí. Como ustedes saben, eso no solamente afecta a los que compran o venden divisas, eso afecta a toda la nación dominicana, porque con esas divisas que se compran todas las importaciones que se realizan en la República Dominicana, y entonces mientras más caras esté, mientras más controladas esté, finalmente vas a tener un impacto en los precios finales de los bienes y servicios que todos adquirimos en los mercados de la República Dominicana. Esa es la noticia que les traigo en comentario del Banco Central. Y sigo yo con el Banco Central, porque en el informe que acaba de hacer, dice el Banco Central que la tasa de inflación enero-mayo se produjo en 1.36%, que es menor al mismo periodo anterior, y que la variación negativa es de menos 0,03% en el mes de mayo. Es decir, es una nota importante que establece el Banco Central. En el programa de administración monetaria del Banco Central está estipulado una tasa ponderada de posible inflación para el 2019 de 4-1-1%. Es decir, que la inflación puede oscilar entre el 1% y el 4%. Si sigue la tendencia de 1.36%, por supuesto que esta es una manera de ser conservador en las proyecciones, porque usted dice que es entre 1 y 4 la tasa inflacionaria, y ya usted tiene casi el primer semestre del año con 1.36, porque a mayo estaba 1.36 la tasa de inflación. Para los televidentes que no son economistas ni son financistas, la inflación no es más que la media ponderada en el incremento de las medias de los precios de los bienes y servicios de la economía. Es decir, que si en un trimestre
los precios de los productos dividido entre todos ellos fue de tanto, se calcula la diferencia y la diferencia de incremento o de reducción es un incremento de la tasa inflacionaria o una reducción de la tasa de inflación. Entonces esto es lo que señala el Banco Central respecto a la reducción de la tasa inflacionaria. Es importantísimo que los precios se mantengan estables. Los precios se pueden mantener estables a partir de algunas variables, decimos los economistas. La primera es que si hay un volumen de producción, una oferta de bienes y servicios considerable, eso va a hacer que los precios se estabilicen en los mercados. Lo segundo es el volumen de dinero circulando en la economía. Si hay mucho dinero circulando, entonces ese dinero va a presionar la demanda de bienes y servicios y la tendencia de los precios va a hacer a crecer. Si por el contrario el Banco Central reduce la masa monetaria o el medio circulante, va a haber menos dinero, entonces va a haber menos demanda y eso va a tener un impacto en la economía, que el Banco Central lo maneja a través de la herramienta que le llaman encaje legal, que es incrementar o reducir el stock que tienen las entidades bancarias y financieras en las cuentas del Banco Central como fondo de reserva. Es decir, recientemente ustedes vieron que el Banco Central tomó una decisión de liberar 29.000 millones de pesos y hizo una tabla para cuáles sectores debían canalizar los bancos, esta liberalización del encaje legal. Entonces, el Banco Central estaba diciendo que había necesidad de mayor cantidad de dinero circulando en la economía y la variable que tenía para hacerlo era precisamente haciendo esa liberalización del encaje legal del sistema bancario y financiero de la República Dominicana. En el día de hoy muchos temas están focalizados al ámbito de la economía, pero yo también traigo otros temas. En la sesión que viene, más adelante, prepárese a pedir su pedido por Uber, porque Uber le va a llevar en drones los pedidos de alimentos a su casa y ya están en el ensayo de prueba y le traigo la noticia en el próximo segmento. Ya regresamos. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. De regreso con ustedes y agradeciendo la sintonía de que ustedes están viendo y escuchando las opiniones de este humilde economista cibaeño y que la preparo con mucho respeto, mucho cariño para todos ustedes, entendiendo que la necesidad de que la gente comprenda desde el punto de vista académico y científico los problemas económicos, sociales y políticos de la República Dominicana. Y el tiempo que tengo haciendo este programa, lo hago fundamentalmente como una contribución de difundir la manera como pienso y actúo con la gente que necesita información independiente para tomar decisiones de la índole que sea. Si alguien le sirve mi comentario, yo agradecido, porque por eso es que vengo a este programa. Miren, le estaba comentando ahorita, cuando le estaba presentando la panorámica de la agenda de visión económica de este viernes, que el Fondo Monetario Internacional insiste en ajuste y sostenibilidad de la deuda pública de la República Dominicana y está señalando
una serie de elementos. Ya le está preocupando al fondo el volumen de la deuda, le está preocupando el nivel de evasión fiscal que hay en la República Dominicana. La evasión no es más que dejar de pagar las obligaciones tributarias que tienen determinados sectores y contribuyentes. Eso es lo que le llaman la evasión. Y por otro lado está planteando la necesidad de producir un ajuste previo a la reforma que dice tiene que hacerse en la República Dominicana de la política fiscal tributaria. El Fondo Monetario está corroborando con los sectores que ya le establecen un rango del nivel de la deuda versus el Producto Interno Bruto de la Nación. El Producto Interno Bruto de la Nación no es más que el valor monetario de la producción de bienes y servicios del país expresado en dinero durante el periodo de un año. Eso es lo que es el crecimiento o descrecimiento económico. Y en ese tenor ya está planteando dos situaciones. Lo primero es que proyecta que durante el 2019 la economía dominicana va a crecer, dice el fondo, en unos 5,5%, que quiere decir sigue la tendencia de los últimos 25 años de crecer por encima de un 5%, y recordemos el 7, tanto por ciento de crecimiento del año pasado. Pero también proyecta que para el año 2020, que es un año electoral, entonces también la inflación mantendrá el rango, 5,2%. Y al proyectar se toman en cuenta las variables dependientes e independientes que puedan incidir en esa tendencia. El Fondo Monetario Internacional tomó en cuenta que en el 2020 tendremos elecciones de los dos niveles, congresuales, municipales y nacionales, o viceversa. Quiere decir municipales, congresuales y presidenciales, y eso tiene un impacto en la economía nacional, un impacto que puede ser que la economía crezca más porque tal vez se maneja mayor dinero, pero puede ser que la economía crezca menos porque la toma de decisiones por parte de los agentes económicos puede ser más conservadora. Vamos a ver lo que pasa, no tomemos esta decisión ahora, dejémosla para después. Pero dado que todo el mundo está en el mercado buscando oportunidades, todo el mundo quiere optimizar la rentabilidad de sus operaciones, sean empresas, sean intelectuales, sea el tipo de negocio o de actividad que se trate, nadie va a esperar que pasen las elecciones para tomar decisiones. Sí puede ser más cauto, más conservador al tomar la decisión, pero lo va a tomar. Pero miren lo básico que dice el Fondo Monetario Internacional. Para el 2019 cerraremos con un 54,3% del volumen de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, del valor total de la producción de bienes y servicios en la economía dominicana, el 54,9%, 54,3% está comprometido con la deuda. Por supuesto, no la vamos a pagar en el 2019. En el 2019 vamos a pagar los compromisos programados según el programa monetario para cubrir los pagos vencidos durante este año, y ya hemos este año hecho varios pagos de que se han vencido. Pero estipula que para el 2020 entonces el volumen estará en 54,9% del total del Producto Interno Bruto. Le explico, para un país como los Estados Unidos, tener un 96% del PIB comprometido con deuda no es alarmante, porque es una economía de transfer, es una economía peaje, es una economía que controla la economía mundial por un lado, relativamente, pues ya hablamos de la multipolaridad de la economía global, ¿verdad? Pero de todas maneras la economía norteamericana sigue siendo la economía que tiene el control de los transfers internacionales en los intercambios, porque es el país que más recibe mercancía para transferirla a otros países. Entonces, pero un país como la República Dominicana con un 55%, porque 54,9% estamos a la puerta de un 55% del PIB, entonces ciertamente tenemos que preocuparnos. Y me alegró muchísimo cuando el presidente Danilo Medina planteó que ciertamente la deuda externa de la República Dominicana era un problema que había que pensarlo, y yo digo repensarlo, las dos cosas, porque no ganamos nada con estar creciendo, estarnos modernizando, y tenemos entonces comprometido el futuro de la prosperidad nacional con los acreedores internacionales. Debiéramos hacer las dos cosas, coger dinero prestado para invertirlo en proyectos que reembolsen, que tengan un retorno garantizado, y en segundo lugar, producir recursos internos que nos permitan apalancar los recursos que cogemos prestados para que tengan un menor costo y una mayor posibilidad
de devolución, de devolver el dinero que se tome prestado. Es decir, que ya la cosa no se queda en una crítica por ahí, sino que ya este fenómeno ahora adquiere una dimensión no solamente económico-financiera, sino que ya tiene una implicación geopolítica por la intervención del Fondo Monetario monitoreando esto, y también una dimensión de carácter político interno, porque el propio presidente de la República ya ha hecho un planteamiento en este tenor. Y ya hay funcionarios públicos, que voy a hablarle de eso ahorita, porque Isidoro Santana vuelve otra vez a la palestra pública respecto a la respuesta que le acaba de dar el Banco Central, y que yo se la voy a comentar sin morbo, porque Isidoro Santana es un profesional de la economía que yo respeto, que somos colegas, que hemos interactuado juntos en el gremialismo profesional de la República Dominicana, y yo a mis amigos los respeto en cualquier circunstancia, porque es una variable que me lo enseñaron mis padres, de que yo tengo que ser respetuoso con los demás para que los demás puedan respetarme a mí. El caso del Fondo Monetario Internacional entonces ya no tiene beligerancia en la República Dominicana, pero hay un capítulo 4 dentro del marco regulatorio del Fondo Monetario Internacional y de los países signatarios que le da potestad para que sea una suerte de veedor de la actividad económica y los indicadores económicos de los países signatarios del Fondo Monetario. Entonces, el directorio ejecutivo del fondo, que estuvo presente aquí haciendo la evaluación de la economía dominicana, vino amparado en el capítulo 4 de esas normativas con lo que funciona el Fondo Monetario Internacional, y solamente puede sugerirnos cosas que agradecemos y cosas que nos agrada, que solamente puedan sugerirnos. No tienen beligerancia ni capacidad para imponerle a los países, y menos a la República Dominicana, porque no le debemos. Vienen a observar amparado en el capítulo 4, pero no tienen beligerancia en el orden de que tenemos una deuda con ellos, de que ellos son gendarmes, vienen a cobrar en nombre de los acreedores internacionales, porque ahora la nueva modalidad de endeudamiento y de empréstitos internacionales ya no es bilateral, ya no es multilateral, ya son los papeles que van a los mercados financieros internacionales, y que usted vende los bonos, y que usted finalmente sabe a quién le vendió el bono, quién colocó el bono, pero no sabe quién es el dueño del bono, porque el bono va rebotando de mano en mano según los tenedores de los bonos quieran capitalizarse o quieran seguir haciendo transacciones. Pueden vender esos bonos, y cuando usted vaya a liquidar los bonos probablemente tenga una quinta mano del que adquirió la primera posta de cuando se colocaron los bonos que estamos haciendo referencia en estos momentos. Señores, pudiéramos decir que somos ricos si vamos a tomar en consideración el parque vehicular de la República Dominicana. Pudiéramos decir, bueno, es cierto, aquí hay una clase media pujante, porque estamos hablando de 4.350.884 unidades de vehículos registrados por año, modelo, marca, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una cosa extraordinaria. Y decir que solamente en el 2018 el parque vehicular de la República Dominicana se incrementó, óiganme bien el dato, en 253.546 vehículos. Si usted quiere saber entonces por qué el entaponamiento que tenemos, sobre todo en las dos metrópolis más grandes de República Dominicana, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo completo, y Santiago, entonces se debe precisamente a esto, de que si en un año nos entraron al país 253.546 unidades, y yo le digo que hay en la Dirección de Impuestos Internos, en el portal hay una parte que usted puede buscar de qué marcas son los vehículos, de qué años son los vehículos, cuál es la fábrica, las diferentes fábricas que producen estas marcas. Todos esos datos están en la página. ¿De qué años son? Para usted saber entonces que tenemos un parque vehicular postmoderno por un lado y chatarra por otro. La mayoría está obviamente en vehículos que son muy por debajo del año 2000, la mayoría. Y son la franja minoritaria, entonces es el parque vehicular moderno y postmoderno. Ya usted ve vehículos aquí que usted se asombra con usted desde afuera, para deslumbrar a los que no tienen esta tecnología vehicular. Le encienden el vehículo con la llave inteligente y entonces sale como pavo real con su vehículo encendido a montarse. No sabe la gente que ese vehículo está encendido sencillamente para irlo habituando, porque para que el vehículo encienda, entonces usted tiene que entrar a la llave,
y encenderlo. Me pasó con un vehículo que recientemente utilicé, prestado, y también me quedé maravillado. Yo quiero uno de esos, pero le voy a seguir contando después de esta pausa comercial. Yo soy Leo Valverde y estoy aquí en Visión Económica, conectado con todos ustedes. Y ya regreso en la parte final. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. El mejor momento para entender la importancia de preservar el agua fue hace muchos años. Y no nos dimos cuenta. Nos repetían una y mil veces: no la desperdicies. Vivimos la peor sequía de los últimos años. Los ríos están secando y las presas siguen bajando. Tenemos que dar un uso adecuado al agua que nos queda hasta que llueva y después que llueva. No dejar la llave abierta, arreglar el grifo, no improvisar lavaderos. Bueno, es tu conciencia. El agua que tú desperdicias, otros la necesitan. El agua es la vida. El compromiso de economizarla es de todos. Aquí estoy de regreso con todos ustedes. El comercio justo es una variedad de respuestas de comercio alternativo que a nivel planetario se está dando en esta coyuntura. Estamos hablando de crear responsabilidad social tanto de productores, comercializadores, consumidores, instituciones y gobiernos respecto de un manejo responsable de las actividades fundamentalmente del sector agrícola, que es donde ha tenido mayor nivel de desarrollo el comercio justo. Entendiendo que la República Dominicana ya está caminando un proceso de comercio justo significativo en el área de banano, en el área de cacao, pequeño en café, pero ya están entrando a otro cultivo de pequeños productores y entendiendo que hay pocos profesionales especializados en el área. La Universidad Nacional Evangélica me han ordenado que junto con el Centro de Estrategia, Innovación y Competitividad Empresarial organice un diplomado en responsabilidad social, comercio justo y desarrollo sostenible, porque las buenas prácticas, todas, industriales o agrícolas, conducen a reducir el cambio climático y a mejoría para que haya desarrollo sostenible en los países. Para aquellos sectores que les interese, este diplomado va a comenzar el 29, sábado 29 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los que quieran información y participar de este diplomado, que está dirigido a productores, a profesionales y a líderes que están trabajando con el área de la agricultura, pueden llamar al 809-575-3535, 809-575-3535 en la extensión 7131 de la Universidad Nacional Evangélica. Vamos a discutir ahí todos los detalles que tienen que ver con responsabilidad social, que de más en más son las buenas prácticas y producción más limpia que se están estimulando. Por otra parte, las dinámicas del comercio justo, de cómo usted puede introducirse, participar y aprovechar y aportar en él. Y en tercer lugar, cómo todo esto contribuye a que el desarrollo local sume al desarrollo sostenible de los pueblos. Este es un mensaje que le doy para los que estén interesados. Va a haber un grupo, un staff de facilitadores, todos especializados en las diferentes áreas que contiene el diplomado, que son 13 módulos, que va a durar 9 semanas, 9 sábados, para que usted tenga la información. Señores, aquí hay Isidoro Santana, se ha convertido en un ministro atípico. Y yo digo que en el juego de la democracia y en el juego del avance,
los sectores intolerantes tienen que ponerse tolerantes. La capacidad de cambiar del ser humano debe ser flexible al cambio permanentemente. Aquí se acostumbra que a usted lo nombra ministro y usted se vuelve un gracioso de que usted no puede, y a algunos le da úlcera porque saben que hay tales situaciones, entonces no pueden decirlo por el temor de que le cancelen del puesto. Pues yo pienso que es muy gallarda la posición de este profesional mocano de decir lo que él piensa. Todos los funcionarios, todos los ministros, siempre que sea con mesura y respeto a la figura del presidente de la República y a la figura del Estado como tal, tienen todo el derecho a emitir su opinión. La opinión de un ministro de ninguna manera quiere decir una opinión oficial del gobierno, quiere decir la opinión de ese ministro, más en este contexto que estamos. Y este comentario lo hago sin morbo, sencillamente porque ante una valoración que hizo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, de que el Banco Central promueve en cierta medida una depreciación injustificada del peso, es decir, como estimulando una depreciación del peso, atendiendo a intereses determinados. Bueno, automáticamente el Banco Central, que está muy activo en dar respuesta, pues ya le había respondido a mi amigo y colega Pavel Isa Contreras anteriormente, cuando dijo que el Banco Central estaba quebrado. Yo pienso que fue un título un poco exagerado de mi colega Pavel Isa, pero de todas maneras es un derecho que tiene Pavel, así como yo opino, de emitir lo que él piensa de tal situación, con la altura que por supuesto debe hacerlo un profesional que tiene un PhD en economía. En este caso, el Banco Central dice que es altamente sorprendente que el ministro diga esta situación. Y entonces lo dice Isidoro en el momento que el Banco Central está haciendo la consulta pública sobre el reglamento para las operaciones cambiarias del sistema electrónico de cambio en la República Dominicana. Y le da algunos datos el Banco Central al ministro de Economía y Desarrollo en la argumentación que está planteando. Y entonces lo que le dice es que a revés de esto, mejor, el Banco Central ha llevado la reducción del déficit fiscal en la República Dominicana de 7,5% a 1,4% al 2018. Con eso le responde a Isidoro Santana. Pero yo voy a estimular, con todo respeto, al señor presidente, a todos los ministros y a todos los funcionarios públicos, que por favor seamos tolerantes, porque probablemente Isidoro esté pichando un juego, que la gente no lo entienda, de que en vez de que sea el enemigo que me ataque de manera virulenta, que sean mis propios funcionarios, mis propios colaboradores, los que empiecen a opinar de temas que son sensibles y de alto interés. Esto de ninguna manera produce desestabilización, de ninguna manera produce división al interior del equipo del presidente de la República, sino sencillamente son opiniones de ministros. Entonces, mi amigo Isidoro, que siempre ha estado en programas de televisión, que viene de la sociedad civil, que es parte de una fundación, como lo soy yo de otra fundación, ¿verdad? Entonces tiene ese estilo y yo no creo que él tenga que cambiar el estilo radicalmente porque lo hayan designado ministro. Al revés, probablemente salga gallardamente, sea que lo dejen en el puesto y ojalá que lo dejen, porque creo que es un técnico muy eficiente y el gobierno necesita una combinación entre, tiene compromiso con sus líderes políticos, que lucharon para que ese partido llegara y se mantenga en el poder, tiene compromiso y en política no nos perdamos en eso. Pero una combinación entre buenos técnicos independientes, que no son enemigos, por supuesto que no, y no quieren que fracase ninguna actividad del gobierno, por el contrario, le están haciendo señalamientos que los que tienen miedo no se atreven a decirlo. Entonces, eso hay que felicitarlo, preparémonos para el cambio, porque probablemente en los tiempos que vienen, no muy lejanos, todos los ministros tendrán una configuración diferente, un estilo diferente, que fijarán posición sobre el problema, que favorezcan abiertamente a los gobiernos y otras que no les van a favorecer, pero de todas maneras es el derecho a manejarnos en esa diversidad. Para cerrar, señores, ya usted va a poder pedir su comida, sus alimentos por Uber y un dron le va a llegar a su casa. Ya están haciendo la prueba, entonces yo pienso rápidamente pedir lo que me gusta a mí, de hacer un pedido de un mofongo, a ver cuando ese Uber llegue, que no es ese grandote que está ahí, va a ser uno parecido a ese que está ahí, que va a llegar a mi casa, se va a establecer ahí frente a mi casa, me va a dejar mi pedido y entonces yo voy a ver cuando se vaya junto con mis hijos, voy a degustar el mofongo que tanto me gusta a mí, mofongo hecho por mí en mi propia casa que tanto le gusta a mi familia. Yo complacido de haber dedicado esta hora a todos ustedes
con mucho cariño, con mucho respeto y con valoraciones profesionales. No voy a hablar de objetividad porque eso no existe, son mi manera de yo ver las cosas y aspiro que le hayan sido de utilidad. El próximo fin de semana estaré aquí con mi equipo en Visión Económica a las 18 horas. Les deseo un buen fin de semana. Boreal Televisión presentó Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.